Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos a Lucas Martínez de Talent.com. Talent.com es un agregador de ofertas de empleo que se enfoca principalmente a las grandes compañías del mundo y especialmente blue collar, es decir, operarios. Talent.com empezó con 3 colegas del año 2011 con un scrapper de ofertas de empleo y a día de hoy es uno de los top 5 portales del mundo, facturó el año pasado más de 100 millones de dólares y publicó más de 30 millones de ofertas de empleo. Su modelo de negocio es puramente a performance, es decir, cobra por el clic. Actualmente ya son más de 500 personas y están pensando en salir a bolsa. En fin, otro caso de crecimiento brutal que no os podéis perder. Y el podcast de esta semana nos lo trae Zoom, la plataforma de videoconferencia que aglutina un montón de servicios de comunicación para las empresas. Os dejo que Zoom os lo explique mejor. Zoom es una plataforma de comunicaciones unificadas, ¿no? Al final somos el líder en videoconferencias, por eso que se nos conoce, ¿no? Por la fiabilidad, por la estabilidad, porque funciona, pero realmente hacemos muchas más cosas, ¿no? Al final tenemos soluciones para un montón de cosas de todo lo que una empresa necesita y el empleado necesita para trabajar y trabajar de forma eficiente en un entorno de trabajo híbrido. El famoso simplemente funciona es muy cierto, ¿no? Zoom ofrece todo desde la parte de meetings hasta la parte de telefonía voz IP en la nube, eventos, webinars. Ahora acabamos de lanzar el contact center, estamos todo el rato trayendo cosas y soluciones nuevas al mercado. Y es muy importante porque por un lado ofrecemos la simplicidad, sobre todo para los equipos de IT, y por otro lado la flexibilidad, el hecho de que el trabajador pueda estar en cualquier parte y tenga su oficina realmente en el ordenador o en el móvil con la aplicación sin ningún tipo de problema, porque tiene la experiencia realmente como el cara a cara. Muchas gracias Zoom y muchas gracias también a Factorial, la plataforma de recursos humanos que automatiza los procesos de gestión de empleados. Toda la burocracia, todo el papeleo puede pasar mientras duermes. Y Factorial te va a ayudar a entender qué está pasando en tu negocio, qué equipos están performando, quién cobra variable, quién viene a trabajar, todo de forma muy fácil de entender. Y aprovecho también para agradeceros a todos vosotros que nos escucháis, que os suscribís en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube, y que nos comentáis los vídeos, que nos enviáis emails por todos lados con vuestro feedback, y que venís los jueves por la tarde a las 7 en Barcelona, en la calle Pujadas número 100, en las sesiones de pitch y de networking que hacemos en ITNIC. Y sin más, os dejo con Lucas y Talent.com. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Y con Lucas Martínez. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, gracias por recibirme. Lucas es el fundador de Talent.com. Cuéntanos, ¿qué es Talent.com? Bueno, Talent.com es una historia de 3 amigos. Hemos lanzado la empresa en Montreal, 2 chicos de Suiza, me incluyo ahí, y un chico de Montreal, y somos una plataforma de empleo. Hemos creado un agregador que va a buscar empleos en todas las páginas web de grandes empresas, de empresas medianas y pequeñas empresas, y las agrega en nuestra página. Entonces tenemos más o menos 30 millones de empleo en cualquier momento en la página web, en 78 países y en 22 idiomas. O sea, agregáis empleos, vais a buscar empleos que se han publicado en otros portales y los agregáis, o directamente la gente entra en Talent.com y publica. No, vamos a agregar estos empleos. O sea, sois un metabuscador, digamos. Exacto. Las pequeñas empresas que no tienen página web tienen la posibilidad de poner un empleo en la página web nuestra, pero la idea es nuestra promesa a los candidatos es que puedan encontrar el máximo número de empleos en una economía. Vale. Y eso es lo que hace LinkedIn también, por ejemplo. No, LinkedIn es más, ellos son más para empresas que quieren venir a poner empleos, o sea, directamente hacer posts. Así funcionan ellos. En general, no hacen agregación, hacen un poquito de agregación, pero no es lo que les da, no es lo que les da dinero. Los que hacen lo que hacemos es Indeed.com a nivel mundial. O sea, vosotros, nadie os pide nada, pero vosotros encontráis ofertas de trabajo. Exacto. Las listáis mejor, las publicáis mejor y generáis tráfico. Exacto. Y luego vas a las empresas dicen, oye, quiero yo los candidatos y que no se los lleve otro.
Y ahí entra vuestro modelo de negocio. Bueno, es un modelo de agregador exactamente como Google, pero en la verticalidad del empleo. Entonces, en Estados Unidos tienes a Zillow en el mundo del inmobiliario, tienes a Trivago también en el mundo de viajes, y en el empleo pues tienes a varios y nosotros ahí. Y el modelo de negocio es este, o sea, nosotros vamos a buscar los empleos, miramos en la página, en el source code, si pone no index PHP, exactamente como en Google, si no quieren que los indexemos, no los indexamos, y los que quieren y los que dejan que se indexen, pues los indexamos todos. Y después, pues, es exactamente el mismo modelo que Google AdWords. Entonces, los empleos están aquí en nuestra página de manera gratis, y los que quieren tener más visibilidad de candidatos, pues pueden aparecer arriba de las búsquedas de los candidatos y pagan por clic. Y el precio del clic depende de la oferta y la demanda en el keyword y location, en la locación también del empleo. ¿Y el candidato va a talent.com cada día? ¿Lo tiene en su bookmark? ¿O salís en Google muy bien posicionados y así es como se encuentran? Bueno, sí, o sea, al principio era mucho SEO, SEM, entonces mucho paid marketing también, que sea en Facebook, en Google Ads, un poquito de todo. Después mucha retención, hoy tenemos más o menos 60 millones de visitas al mes en la página web. Diría que casi, no tenemos los números exactos, pero más o menos 500,000 de personas que encuentran un empleo cada mes en la plataforma en todos los países. Y la razón por la cual podemos ir a buscar mucho tráfico es que hacemos mucho long tail. Entonces, si por ejemplo somos de Montreal y el Cirque du Soleil es de Montreal, si el Cirque du Soleil está buscando un payaso en Montreal, pues nosotros tenemos este empleo, pero nadie está haciendo publicidad para este empleo. Entonces nosotros tenemos acceso a poder comprar este empleo en Google, por ejemplo, o en Facebook por muy barato, porque nadie hace publicidad. Y como tenemos tantos empleos en todos los idiomas, pues podemos añadir un montón de tráfico long tail que ve en la página, y después, pues claro, con los retention strategies, que sea por email y otro. Pues, ¿dirías que la clave de la distribución de vuestros anuncios es el PPC? ¿O el long tail en PPC o es el SEO? Los dos. Pero, ¿cuándo empezasteis? Como empezaste fue SEO. Depende de los países, porque empezamos, claro, en inglés el SEO ya estaba bastante complicado ir a buscar mucho tráfico. Entonces ahí fue más paid marketing para poder crecer. En países como Francia, Alemania, Italia, España, o todos los países latinos también, o asiáticos, ahí fue más SEO porque había menos competición y fue más fácil ir a buscar tráfico de manera orgánica. O sea, la asunción es que hay gente que va a buscar en Google payaso en Montreal, por ejemplo. Exacto. Eso es para nombrar un puesto en particular. Pero sí, así, en general, así empieza la búsqueda de empleo. Y que sois mejores generando tráfico que el job board de la empresa, que muchas veces es un ATS, ¿no? Un Applicant Tracking System, o sea, Exacto. nombre de la empresa, nombre del software.com, o LinkedIn, o las plataformas nativas, ¿no? Un InfoJobs, un Monster, etcétera. Bueno, pues tenéis que hacerlo mejor que estos. Claro, entonces al final tenemos más contenido, entonces ayuda mucho. Pero bueno, al LinkedIn final tiene bastante LinkedIn contenido. no, pero LinkedIn lo hace muy bien. Pero LinkedIn, no competimos en el mismo rango. O sea, ellos son muy white collar, nosotros Vale. somos muy O sea, blue si collar. alguien paga los $300 o $400 que cuesta subir en LinkedIn, Exacto. no vais a optimizar ese tráfico, ya van directos vía LinkedIn. Exacto. Y ellos, la verdad es que, bueno, como decía, ellos son mucho white collar, pasaron de un modelo mucho más paid y orgánico a algo más directo, como otros están haciendo, y nosotros eso es nuestra idea también. Hemos cambiado de nombre, nos llamamos Neubu, compramos a talent.com para que la gente cada vez venga más directamente en nuestra web, ¿no? Que aquel TV al final. Pero sí, la idea es esa. O sea, al final son los portales tipo InfoJobs que hay en España, ¿no? Exacto. Que tienen todo el monopolio país a país o sea, hasta ahora tenían gran dominancia en el blue collar, Sí. ¿no? Y que vosotros sois capaces de indexar y posicionar por encima. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo. Antes era Monster, Career Builder, Sí. y ahora, pues claro, Indeed ha crecido mucho. Indeed Nosotros tiene también, el mismo modelo. el que nosotros sí son exactamente el mismo modelo, somos varios.
en hacerlo, pero a través del tiempo ahora los dos grandes que han quedado son ellos y nosotros que estamos ahí detrás. ¿Y quién empezó antes? O ellos, 7 años antes. La suerte que tenemos en nuestra industria o la mala suerte que tienen los candidatos es que hay muchos bottlenecks, entonces la aplicación no es fácil, la búsqueda de empleo aún no es muy... No. El UX, el design, todo no está muy bien hecho. ¿El UX de quién? De todos. En general es complicado ir a buscar. ¿De todos qué? ¿De Indeed? Sí, de Talent? todos los job boards, de todos los ATS. Vale. La búsqueda de empleo no es tan fácil que ir en Airbnb o ir como en Amazon. Candidato. Como o sea, candidato. La experiencia del candidato es mala todavía. Exacto. Entonces eso está cambiando poco a poco, pero de momento es verdad que la experiencia no es muy buena. Entonces eso ha hecho que la innovación es incremental. Vale. Y pues que nosotros cuando hemos empezado no teníamos ni idea. ¿No? Éramos 3 chicos que no éramos de la industria y hemos cambiado el modelo y al final pues funcionó cuando encontramos el modelo que funcionaba en ese momento. Pero pasamos de ser el job board número 100 o 150 a poco ahora ser de los 5 más grandes del planeta. Ostras. Enhorabuena. Bueno, vamos. Y solo para acabar de cerrar el círculo del modelo de negocio, si yo tengo un job board propio y quiero que me encuentren en los payasos de Montreal, ¿no? Yo vengo a vosotros y os digo, os pago, que es una puja, y te digo, te voy a pagar 1 euro por clic o te voy a pagar 50 euros al mes y tú me traes candidatos. ¿Cómo funciona este pricing? Sí, el modelo el nuevo modelo no es SaaS, es pay-per-click advertising. O sea, la manera que funciona en general es... hay 2 modelos, ¿no? El modelo para las grandes empresas, que por ejemplo un Amazon que contrata mucho, y ellos dicen, bueno, pues conocen cuáles son sus cost per hires, dependiendo de los job boards con quien trabaja. Entonces ellos vienen y dicen, bueno, yo tengo mis 50.000 empleos, my warehouse workers en todo Estados Unidos que necesito, y nosotros pues promocionamos sus empleos y les decimos, mira, el costo per click depende de la oferta y la demanda. O sea, en Carolina del Norte, por ejemplo, puede ser mucho más caro que en Nueva York, porque ahí no hay gente, por ejemplo. Entonces, ahí depende mucho del precio, de la locación y del tipo de empleo. Y después ellos tienen unos objetivos de cost per application, de costo por aplicación de candidato y costo por hire, de contratación. Y después, al final del mes, ellos pueden decidir si quieren continuar o no. Y eso depende del nivel, de cuántas contrataciones hacen con nosotros y cuánto cuesta la contratación con nosotros. ¿Tienes idea de cuáles son estos benchmarks? Porque sería la hostia tener estos... Bueno, lo tenemos mucho en cost per application porque no todo el mundo lo mide en cost per hire. No todo el mundo tiene una ATS. Y tú no sabes cuándo contratan, ¿no? Exacto, ese es el problema que tenemos. Y eso es uno de los bottlenecks de la industria, que hoy en día un job board es una caja negra, el último paso. Exacto, y entonces ahí está cambiando poco a poco, pero de momento lo que sabemos son cost per application porque la industria se está volviendo cada vez más programática, están llegando DSPs. Y entonces, es lo mismo que pasa en el lado del marketing y de la publicidad, ¿no? Exactamente lo mismo. Exacto. Estamos entre el mundo del HR y el mundo del marketing. Sí, pero creo que estáis 90% en el mundo del marketing y 10% en el mundo de HR. De hecho, cuando estás hablando ahora, yo estoy pensando, Mireia, ¿no? Nuestra Head of People o Carlos, ¿no? Gente que tiene que usar esto. Ostras, tienen que ser expertos en marketing digital. Sí. Tienen que saber lo que es un cost per click, un CPA. Tienen que saber hacer una puja. O sea, casi necesitan los conocimientos de un experto de performance marketing más que de un HR leader. ¿no? En general, un recruiter, el recruitment es performance. Pero este es muy técnico, ¿no? Realmente. Bueno, puedes volverlo todo lo sofisticado que quieras, pero intuitivamente cualquier... Normalmente es más como un SDR. Normalmente es más como un SDR. Un recruiter hace los números más como un SDR, ¿no? Hago 50 emails, 20 llamadas, sí, pues son los mismos. O sea, pero aquí ya es, como Google AdWords. Sí, al final, con la parte B2C, o sea, del candidato es más HR y la parte de B2B que vendemos es puro marketing. Y es verdad que hoy en día se está volviendo cada vez más programático. O sea, tú llegas y eres una gran empresa, tienes 1.000 empleos para quien contratas, tú tienes un software y dices, yo quiero un coste por aplicación máximo por este empleo de tanto. Y tú envías este software a los diferentes job boards y a partir de ahí ellos tienen que darte resultado para este cost per application. No, pero lo que está muy descompasado, o sea, está mucho más avanzado el lado de programático de marketing que de los jobs. De hecho, si tuvieras un sistema de subastas puro,
ya automáticamente se establecería la ubicación, el precio de ubicación, el Sí, precio pero de entonces todo. ya necesitas un experto en marketing para No, y un configurar esto. producto brutal. Claro, entonces ahora, hoy existen estos DSPs donde puedes ir a hacer esto. ¿Qué es donde- un DSP? Es un Demand Software Platform, o sea, es un software que te ayuda a hacer publicidad de manera programática y que envía tus empleos o tus publicidades a todos los publishers, o sea, a todos los que publican. Y los que publican aquí son los job boards. Pero esto no es lo que haces tú también. No, nosotros no lo hacemos. Compramos, bueno, nosotros no lo hacemos. O sea, es para las empresas que quieren ser más eficientes en la manera que contratan. Porque hoy en día tú pagas, vas a un portal de empleo normal, más bien de la antigua generación, y pagas el mismo precio en general por cada empleo, por cada localización. Y al final estás pagando en algunos empleos un cost per application súper bajo y en otros súper alto. Yeah. Y no tiene sentido. Entonces la idea es ser mucho más eficiente, que sepas que normalmente el precio de mercado para un Administrative Assistant en Nueva York tiene que ser $5 la aplicación. Truck driver, conductor de camión en Raleigh, North Carolina, $100. Así es. Y debería ser así. No deberías pagar el mismo precio por cada aplicación. Yo no puedo ir directamente a talent.com y publicar. Sí, entonces eso es la otra parte que las pymes, ellos no quieren saber nada y no saben de publicidad, de marketing, todo eso. Entonces hemos creado y todos creamos esto, una manera más ligera, más simple de poder publicar empleos, y es un precio que pagas por campaña o por empleo y ya está. Y después en el backend ahí todo lo del pay-per-click y todo, pero ellos no lo ven. Y todo lo que quieren ver ellos son resultados lo O sea, antes también posible. eres un InfoJobs. Totalmente, sí. Y claro, yo soy InfoJobs y tengo esta gente de talent.com que quieren scrapear mi portal y al mismo tiempo luego quieren publicar también ofertas. O sea, me van a reemplazar. No se dejan scrapear sus empleos los job boards. Claro, antes decías que pueden poner no index o index. Sí, sí. ¿Quién pone index? Las empresas directamente. Los Pero portales de careers de una empresa. Sí, pero los portales de empleo no los indexamos. Me imagino cuando empezasteis hackeabais esto a tope. Bueno, al principio lo teníamos todos los job boards, y lo que pasó es que en Europa se dieron cuenta de lo que pasó en Estados Unidos, que todos los job boards se murieron o poco a poco se iban para abajo con Indeed subiendo. Entonces en Europa dijeron Indeed no, entonces ahí dijeron no index y ahí fue un poquito más complicado. ¿Quién dijo esto? Pues los portales grandes de cada ¿Y país. hay alguna ley ahí? O sea, tú puedes... En Estados Unidos acaba de cambiar ahora. En abril el Tribunal Supremo cambió el ruling o la decisión y no se puede prohibir el scraping. No es ilegal el scraping en Estados Unidos. No lo es. Y la verdad es que si alguien no quiere que le hagamos scraping, no lo hacemos. ¿Pero lo Ahora, podríais hacer igualmente? No os puede denunciar. No se puede. No. Ahora, si alguien... A veces hay empresas que vienen y nos dicen, bueno, quiero quitar mi empleo, mis empleos. Les explicamos por qué los tenemos y después deciden si sí o no quieren guardarlos o no, y ya está. Y en general todos quieren guardarlo porque reciben un montón de tráfico gratuito ya en su página. Y entrando un poco más en tema del scrapping, porque es interesante. O sea, no hubo un algoritmo de Google que empezó a perseguir el contenido duplicado. O sea, una actualización del algoritmo de Google, Penguin o Pandas o estas cosas de hace mucho tiempo ya, ¿eh? Hace mucho tiempo. Sí. Que empezó a perseguir ahí todo el contenido duplicado. Esto es contenido duplicado, todo. Bueno, sí, si lo comparas con los ATS y todo, claro. Pero es que los ATS tampoco es que sean muy SEO friendly tampoco, y Google a veces ni los indexa. Los propios ATS, que son softwares que están fuera de las páginas mismas de las empresas. Entonces, eso es lo primero. Y después, algo hubo, pero tampoco es que... ¿Os afectó? No nos afectó mucho. No. Y trabajamos mucho para quitar duplicación, porque hay duplicación y duplicación, porque puedes tener el empleo del ATS, después también puede aparecer en una agencia de empleo, después también puede aparecer en un portal de empleo y puede aparecer en otro agregador. Entonces puedes tener... Vosotros potencialmente podríais también duplicarlo. O sea, después podrías tenerlo 4 o 5 veces. Entonces ahí hacemos un trabajo de quitarlo y guardar solo el que está más cerca
de la contratación, o sea, el puesto de la empresa. ¿Algorítmicamente hacéis esto? Sí. Sí, con no sé cuántos millones de... Sí, y en todos los idiomas. Y a veces, claro, a veces te saltas unos porque a veces son listos y cambian la manera del job description y tal, pero sí, es un tema, tenemos que trabajar mucho Yo en antes eso. te había preguntado, que luego nos hemos ido por una rama, pero el benchmark de Amazon de coste por aplicación o coste por contratación. No sé, esto me has dicho que no lo tenías, ¿no? No, nos lo dan de manera trimestrial, pero hoy no lo sé exactamente. Y va cambiando. La verdad es que depende también del tipo de empleos. Claro, depende mucho del tipo de empleo. Del ¿no? tipo de empleo y de la localidad. O sea, hay Vale, lugares eso es lo que donde no comentabas. encuentran y es muy difícil y puede llegar ¿Cuánto puede ser? ¿Un orden de magnitud, un average? puede- de un blue collar. De un blue, pues puede pasar de $100, que es... Aplicación, ¿eh? No, la aplicación, entonces de $5 a $200, depende del lugar, en Estados Unidos. De 5 a $200. ¿Y la contratación? Bueno, debe ser... Pues en general, bueno, la idea es que enviemos cada vez más gente más cualificada para que este precio sea el de la contratación, ¿no? Pero la realidad, Bueno, pero hay que hacer las entrevistas y todo esto también cuesta dinero, ¿no? La realidad estamos entre 500 y 15.000 o dependiendo del tipo de empleo. Sí, si es un hoy en día un truck driver en una zona remota es muy complicado. O un enfermero o una enfermera en una zona remota, muy complicado. No hay. Vuestro negocio es puramente tecnología, ¿no? Sí. ¿Los 3 founders sois techies? No, bueno, uno lo es. Yo soy el vendedor original. Ah, tú eres vendedor. Yo soy el vendedor original. O sea, yo empecé a llamar a las empresas y el otro tenía un background un poquito más financiero y poco a poco se fue dirigiendo para las ventas también, porque es así como hemos crecido y la necesidad iba de este lado. ¿Y cómo arrancó las primeras ventas, ¿no? ¿Cómo eran? O sea, vosotros empezasteis a indexar Sí. job portals, ¿no? Y un día decís, oye, vamos a llamar a una empresa Sí. a ver si quiere pagar. Sí, no, bueno, la idea, bueno, yo estaba viviendo en ese momento en Dubái y me llaman mis 2 colegas, me dicen, vamos a lanzar un agregador, ni idea, o sea, de lo que era. En ese momento tenía 27 años y dije, bueno, si lo hago Eres ahora... consultor de Oracle. Sí, bueno, en ese momento, eso fue antes, en ese momento Education trabajaba en Education ventas. First, Business Development. Sí. Yo trabajaba en ventas, estaba en el Medio Oriente y me mudé para Montreal y bueno, imagínate, no conocía al país, o sea, ni idea. Entonces ahí es cuando... empezamos a hacer varios modelos, no entendíamos muy bien de la industria, empezamos con un modelo tipo portal y nos dimos cuenta que no funcionaba en ese mundo, no teníamos el tráfico Porque suficiente. era un océano rojo. Sí, exacto. Era muy complicado, entonces no funcionaba y además no conocía el mercado, me acuerdo siempre de esta historia, de esta anécdota, llamaba al Mercadona canadiense que se llama Provigo y pensaba que era un banco. O sea, además estaba completamente descolocado porque no era local, no conocían las empresas y el primer mes tuvimos que cambiar de modelo, lo cambié después de 3 meses, hice todos los modelos durante casi un año y al final ¿Modelos de qué? Tipo diferentes modelos de negocios que fuera de tipo portal normal donde pagabas el anuncio, después un modelo tipo más de agencia de empleo, un modelo de referral, de referencia, donde pagan por referencias. Hice varios modelos así y al final solo funcionó cuando empezamos a generar dinero mientras dormíamos, que era el pay-per-click. Y ahí empezamos a vender directamente a job boards primero, a los portales de empleo, porque ellos necesitaban más tráfico en su página web y compraban mucho ¿sabes? Por televisión, radio, mucho ese tipo de marketing también. O sea, los job boards, que son los que tienen los anuncios y que vosotros scrapeáis, luego les vendíais del tráfico. Sí, Indeed Bueno, también. es como un outsourcing de tu adquisición de tráfico, ¿no? Dices, hostia, este tío es más bueno que yo haciendo Exacto. adquisición de tráfico, te pago. A menos Bueno, me lo das a mí. como los afiliados. Un poco. Exacto, Sí. sí. Entonces Es un empezamos poco así. de blackmail, no sé cómo se dice. Sí. Pero la idea es que ellos, pues el costo por aplicación en su página web era mucho más barato con nosotros que con AdWords. Entonces, claro, ellos dijeron, pues vamos a comprar con ellos y ellos transformaban el click en un candidato para venderlo a las empresas que trabajaban con ellos. Y poco a poco, pues nosotros fuimos también going up the value chain y también fuimos cuando nos volvimos más grandes, pues ahí es cuando empezamos a vender también directamente a empleadores, grandes. Y hoy la mayoría de nuestros ingresos son de Empresas directamente. Empresas directamente, sí.
Y te iba a preguntar, ¿en qué países sois líderes o estáis en el top 3? Creo que en la mayoría de los países estamos en el top 5, ya. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos plantado pequeños árboles en todo y granos en todo el mundo, y poco a poco pues fuimos subiendo del 15, después Pero al el mundo 10, es muy grande, 5. ¿eh? Sí. O sea, Entonces ¿estáis en China? No, en Asia es donde tenemos menos, y en China los ¿Vuestros ingresos agregadores no. de dónde vienen? ¿Entre Norteamérica, Europa? Los ingresos, soy 60% en Norteamérica, principalmente Estados Unidos. Vale. Después UK, Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Vale. los países EMEA. Aquí en España hemos empezado recientemente, este año, a vender a grandes empresas, y te diría que poco a poco vamos creciendo en otros países. Hemos abierto en Brasil, ahora México, Colombia también, y con esa idea de ir por todo el mundo. Ahora la idea es, claro, expandir en Asia también, que ahí tienen un poquito más de retraso con el modelo, que no conocen bien el modelo pay-per-click, están más en un mundo de portal de empleo más tradicional. Vuestro librito, vuestro playbook de abrir un país, pasa por ¿cómo empezáis a día de hoy? O sea, supongo que lo tenéis súper estudiado, sí, ¿no? Entonces miramos GDP en el país, tráfico, penetración de Internet en el país mismo, y después pues la penetración de ATS. O sea, si hay ATS donde podemos ir a buscar contenido de empleo, ahí vamos y abrimos un país. Y tenemos que tener el suficiente contenido para que sea interesante para los candidatos que vienen a buscar. Claro, o sea, vosotros partís del análisis de todos los ATS, ¿no? Sí. De las páginas de carreras, de careers, de todos los ATS. Sí, y los portales de empleos también. En algunos países, claro, necesitan tener más tráfico. Candidato, y así ayudamos. O sea, cuando os integráis con un ATS, ya por defecto entráis en todos los países donde está el ATS, ¿no? Exacto, sí, exacto. Eso ayuda mucho, claro. Porque si hoy trabajas con Uber, claro, ellos tienen empleos en todo el planeta. Entonces eso ayuda. Hay muchos ATS, hay mucha fragmentación. Es impresionante, sí. Hay muchísimos ATS en todo el planeta, y cada país tiene sus ATS locales también. ATS, por si alguien no sabe lo que es un Applicant Tracking System, que es como lo llamamos a los softwares de gestión de captación de talento, ¿no? Donde publicas una oferta, tienes un jobs page, el empleado, pues el candidato pone sus datos personales y entonces le llega... Idealmente Además, colaborativamente, igual que un CRM, puedes colaborar con los distintos stakeholders dentro de la empresa para acabar contratando a una persona. Y puedes incluso traquear las entrevistas, vas avanzando en el proceso de selección, depende de lo bueno que sea. Pero bueno, es que hablamos mucho de ATS, sí, claro, y como habrá si mucha fuera gente lo más que... lógico. Sí. Acrónimos de la industria, ¿no? Que Factorial también incluye un ATS. Claro. ¿Cómo no? Vale, entendido. O sea, entonces vosotros encontráis todos estos ATS, los locales, internacionales, tal, y los portales de empleo, ¿no? Exacto. O sea, el primer paso es scraping. Exacto. Cuando tú decides Todavía abrir hoy, Brasil... Sí, todavía hoy, pero eso llevamos ya mucho tiempo haciéndolo, y después después es ir a buscar tráfico de manera orgánica, ir a Scraping, buscar... SEO... Exacto, SEO directamente. ¿Quién busca tráfico en ese? Y luego ventas. En luego ventas. Primero vendes a los que buscan mucho tráfico, y después poco a poco vas trabajando. Que son empresas grandes o portales. O al principio en general portales, y después empresas grandes, después empresas medianas, y después más bien empresas pequeñas. Sois una especie de market maker, ¿no? Porque si hay dos portales y vosotros tenéis más masa, vais a uno o al otro, o sea, el que pague más lo ponéis delante, ¿no? Realmente Exacto. Al les final, hacéis un poquito de chantaje. Bueno, al final es como AdWords. Es exactamente como AdWords. Bueno, sí. Es Que es el mismo modelo. market maker de tráfico de Internet. Eso es la idea, ¿no? Es poder... Es como una capa por encima de AdWords, porque vosotros utilizáis AdWords Pagáis y Google. AdWords. Sí, exacto. Y la razón por la cual somos más baratos es que no tenemos... O sea, cuando alguien compra tráfico directamente de AdWords, en general vas a un listing. Y después, pues, en el listing, el candidato se puede ir. Pero tiene que darle al listing, después darle al empleo y después estar redirigido. Entonces, el coste es mucho más alto, porque cuando llegas directamente a nuestra página web y compras, le das al empleo y vas directamente al empleo. Entonces, el bounce rate lo cogemos nosotros. Entonces, por eso es mucho más barato cuando compras de una página como nosotros que de AdWords. O sea, si yo, como candidato, hago clic en una oferta de trabajo y no es exactamente lo que quería, tú me ofreces otra antes de que me escape para rentabilizar ese clic.
No, porque perdemos el candidato en general una vez que la persona se va. O sea que, pero también hay estrategias de guardar la. O ponéis la una cookie y hacéis remarketing. Bueno, cooking no. Bueno, cookie ahora no. Pero os guardáis el identity. Bueno, sí, pero tampoco hacemos mucho remarketing. ¿No hacéis mucho remarketing? No, remarketing no. Tomado este stand de no. ¿Por qué? Porque sabíamos dónde iban los reguladores. Entonces pensamos mejor hacer las cosas bien desde el principio. Y hoy estamos GDPR compliant en todo el planeta. O sea, no es que ya en Estados Unidos. O sea, hicimos lo que hicimos en Europa, lo hicimos en Estados Unidos también para asegurarnos porque sabíamos que iba a llegar también en Estados Unidos y tenía sentido hacerlo en su momento. Uh-huh. Y lo del bounce no lo acabo de entender, ¿eh? O sea, vosotros tenéis menos bounce porque retenéis el usuario. Sí, cuando tú compras... Eso que ha hecho Jordi, ¿no? Sí, yo había entendido esto. Sí, pero no. Pero no. Tú cuando compras tráfico en AdWords, hoy en día, para un portal de empleo, por ejemplo, ellos van y compran tráfico directamente y les llega en un listing. Tú haces una publicidad para marketing Nueva York, por ejemplo, y llegas al listado del portal de empleo. ¿Eso quién lo hace? ¿El portal de empleo? ¿Para conseguir tráfico? Cuando compra, o la empresa. ¿Y por qué le cuesta? ¿Por qué tiene peor bounce? No es que tenga peor bounce, es que cuando compra el tráfico llega a un listado directamente. Pero cuando compran de nosotros, el puesto llega directamente, el clic llega directamente al empleo. Entonces hay un ¿Pero step. ¿y por qué no hace esto el job portal? Porque también tienen empleo. Son menos sofisticados a nivel de bidding, de compra. No, pues que cuando lo compramos también nosotros, de la manera que compramos el AdWords, también nosotros viene a un listado. Pero después cuando revendemos a este clic, porque nosotros tenemos estrategias de retención, pues esta gente viene y en ese momento cuando le da un clic de pago, pues ya va directamente al empleo. Entonces, por eso al final pues sale la cuenta más barata. Pero quizás deberíamos hacerlo en la página web directamente. O sea, porque luego, o sea, vosotros me mandáis al listing, pero luego clican a uno de vuestros anuncios y entonces recuperáis parte de la inversión. Exacto. Vale. Exacto. Hay dos transacciones. Pero bueno, vámonos. Cosa que el job portal no tiene. Sí, nos llama mucho muy detalle. técnica ya. Pero los economics son interesantes. O sea, el año pasado facturasteis 100 millones de euros de dólares. De dólares americanos, sí. Que está muy bien. Y esto es margen, ¿eh? Esto es lo que... Eso es revenue. ¿Cuánto de esto se va a Google? Exacto, esta era mi pregunta, ¿no? Parecidos. Bueno, pues hoy en día nuestros costos más importantes es marketing, claro. O sea, marketing y salario. La empresa ha sido rentable hasta ahora y desde que hemos ido a una nueva ronda, a partir de ahora vamos a perder dinero. La idea es poder invertir más en el producto ahora para poder crecer más rápidamente en los próximos años. Pero de cada $100 que ingresáis, ¿cuántos se van a Google y compañía? Eso no lo puedo decir. La mitad. Pero somos insistentes. Orden de magnitud. Pero es tipo muy poquito, es bastante. No, eso es una parte importante. Es una parte importante, más de la mitad. No, menos, pero la idea es ir, claro, es ir bajando. Ya. Cobrar más, pagar menos. Es el negocio básico. Pero al final es un brokerage, ¿no? Hacéis un poco de brokers, compráis tráfico a un precio y lo vendéis a otro. Correcto. Exacto. Y la idea poco a poco, pues eso, es que el tráfico venga directamente a nosotros en vez de comprarlo. Sí. Y volverse más... Idealmente que las empresas publiquen directamente en vosotros también. Bueno, y que el candidato se suscriba a una newsletter de ofertas de trabajo vuestra. Exacto. Sí, o sea, hoy mandamos 1 billón de emails de alertas de empleo por mes. Pero es mil millones de ofertas al mes. Que enviamos cada mes por email. Pero no son 1.000 millones de emails. 1.000 millones de emails. 1.000 millones de emails al mes. Sí, al mes. Y la idea, claro, ahora es muy transaccional todo y la idea ahora es volverse más una plataforma, ¿no? Y que la gente venga más directamente en nuestra página web, que se quede en nuestra página web, que baje el app, que se suscriba. Bueno, la idea, estamos desarrollándola ahora porque hasta ahora la idea del app no era muy buena porque cada candidato se iba de la página web. No se quedaba en nuestra página. Entonces ahora es que el candidato se quede cada vez más en nuestra página y ahí... Es un negocio muy transaccional, ¿no? Porque realmente no repite. La gente no busca trabajo cada día. No.
pero en general busca durante entre 3 y 5 meses, dependiendo de los países, y vuelve bastante rápidamente también. En mercados como Estados Unidos y Canadá, después de un año, regresan ya. O sea, una cosa es que no cambie de trabajo, pero buscar sí que quizá busca a menudo. Sí, exacto. Sí, exacto. Es que la búsqueda de empleo es muy aspiracional al final del día y mucha gente tienes un mal día en el trabajo y te pones a hacer clics en sueños mejores. Exacto. Y la ola esta de aplicaciones que hubo y luego desapareció, o sea, apareció y desapareció. Los Job Todays, los Corner Jobs, ¿no? Estas aplicaciones que permiten, también enfocadas a Blue Collar, que permiten una especie de Tinder o ¿no? una aplicación muy fácil para encontrar oportunidades de trabajo. Esto no ha funcionado. O no ha crecido de forma significativa. Sí, el problema es que es muy complicado por el tema de los bottlenecks. Si tú no tienes integraciones con los ATS, es muy difícil ir a vender a grandes empresas directamente. Y entonces, no solo eso, pero si, por ejemplo, tú tienes una aplicación que es local a un país, en un tipo de industria, y tú no puedes vender a grandes empresas porque no tienes estas conexiones, tu mercado se queda muy pequeño. Entonces, puedes tener un producto que le gusta mucho a los candidatos, pero no consigues hacer scale porque te quedas corto. Entonces, eso es lo que ha pasado con muchas de esas empresas. Entonces, la idea es tienes que empezar en grande, y tienes que ir a buscar el mundo entero y después ir bajando por país, por funcionalidad, o sea, por tipo o sea, sería marketing, producto, IT, y después ir a eso, por país. Pero vosotros no empezasteis en el mundo entero, empezasteis en Estados Unidos, que es casi un mundo. O en Canadá. Pero en Canadá. No, hemos lanzado en Canadá la plataforma, pero poco a poco nos dimos cuenta que había muy poco que hacer ahí. Si no íbamos a escalear la indexación era imposible crecer. En Canadá facturamos muy poquito comparado al resto del mundo. Entonces la idea era crecer a través del mundo. Entonces sí puedes tener un producto, o sea, los que has mencionado son empresas que generan dinero, que no les va mal, pero les cuesta ir más allá porque es muy complicado. Necesitas muchísima inversión. ¿Por qué no están bien integrados con todos los ATS? Sí, el producto está hecho para un tipo de empleos, o sea, un tipo de candidatos, que puede ser restauración, hotelería, por ejemplo, y entonces las pymes pueden venir y poner empleos, pero las grandes empresas quieren un modelo de pay-per-click ahora, de performance, no quieren un modelo SaaS en nuestra industria y también quieren un modelo donde puedan integrar todos los empleos directamente en su ATS, porque no quieren ir a varios portales a buscar los diferentes empleos. Entonces, ¿Pero esto no lo han hecho el Job Today de turno? Es que el problema del ATS es que no es fácil ir a buscar integraciones. Se tienen que pagar. Cuando tú trabajas, cuando eres una gran empresa local y tu ATS en general viene de finanzas. O sea, finanzas son los que deciden qué ATS vas a tener porque deciden del ERP, después del HR software y después del ATS. Las más grandes, ¿no? Las más grandes. Entonces, claro, SuccessFactors, Workday y Taleo. Y para buscar una integración con esos es muy complicado. Necesitas muchos recursos y tienes que pagar y hay casi lobbying para ir a buscar este tipo de integraciones. Y tú lo que destila un poco de lo que estás diciendo es que el negocio en este espacio están las grandes compañías, que el SMB no es negocio, está muy fragmentado. Lo es, pero es muy costoso. Es muy costoso. Es mucho más fácil ir a vender. ¿Nadie lo ha intentado? Sí. Creo que hay algunos que lo están haciendo, no lo están haciendo mal, como LinkedIn o Indeed en sus respectivos, con sus respectivos Incluso modelos. LinkedIn es un lobby para integrar también. Bueno, brutal. Y de hecho, con canibalización, nosotros nos integramos con ellos, luego ellos tienen su propio ATS, entonces te van frenando. Sí, que quiere hacerlo todo. Lo que es interesante de tu modelo de negocio es que tú vas a una empresa grande y no le vendes un coste grande. Tú le dices, oye, ¿quieres candidatos? Obvio, sí, ¿no? Amazon, 1 millón de empleados, quiero muchos candidatos. Tú dices, oye, prueba a ver si te sale más a cuenta contratarlos por mí que por otro, con lo cual es un proceso de venta relativamente fácil. Sí, y luego, si les va bien, claro, te hinchas a vender, porque contratan centenares de miles de personas y tú vas cobrando ahí un 60% de margen de cada candidato que van recibiendo para cientos de miles de posiciones. O sea, de entrada sois una agencia de PPC, como si fuera una agencia de PPC para una gran empresa. Oye, vamos a promocionar vuestras para campañas. candidatos. Sí, y luego si os ganáis su confianza,
luego ya os podéis quedar ahí, ¿no? Exacto, y después ya cuando eres un poquito más conocido, ellos dicen, vale, para hacer una integración, después puedes hacerlos con los otros, y nosotros vamos haciendo todas esas integraciones con los ATS de talla media, pero necesitas bastante gente para poder hacerlo en cada país, y después son las pymes. Y las pymes hoy representan el 50% del mercado mundial. El mundo de portales de empleos a nivel mundial son 25 billones de dólares y la mitad son pymes. Pero pocos únicamente los portales locales son los que son muy buenos hoy en día. O sea, los portales representan 25 billones de tamaño de mercado. En el mundo entero, sí. Y la mitad son para pymes. La mitad son para pymes, ¿eh? Sí, pero es mucho más fácil ir a vender a grandes empresas. Uh-huh. Oye, es un todo, ¿eh? En todo el software ha sido así tradicionalmente. Nosotros en Factorial queremos cambiar eso. Estamos enfocándonos a pymes, sí, en la parte de HRIS. ¿Eh? Sí. Ahora se me ha ido lo que te iba a preguntar. Es que estamos en el mismo mundo y hace pensar en lo que puedes hacer también. No, es interesante. No, yo lo que me hace, o sea, lo que me genera interés es el tema de las integraciones, porque es una pesadilla las integraciones. Es algo. Cada portal es de su padre y su madre, ¿no? Y cada ATS es de su padre y su madre. Es un many. Una complejidad. Hay muchas dimensiones. Extrema, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino, hay un punto donde vosotros os interesa la integración y hay un punto de masa crítica donde es al ATS quien le interesa la integración con vosotros, ¿no? No tanto, porque más a la empresa que el ATS. Las pymes más pequeñas sirve a la empresa. Entonces, las pymes más pequeñas, o sea, los ATS que hacen a pymes y medianas empresas, por ejemplo, vosotros, eso puede ser un valor añadido cuando empiezas a vender en países en Estados Unidos donde no hay, o sea, es complicado contratar, porque tú dices, yo estoy integrado con todos estos y te van a llegar muchas más aplicaciones porque es one click apply en vez de enviar en nuestra página, ¿no? Las grandes empresas que usan SuccessFactors, todo esto, no están ahí aún, no les importa. Y el problema es que cuando yo hago una integración con un HRS de estos o ATS de talla media, lo hago para todos sus clientes. SuccessFactors o Taleo o estos es por cliente cuando el cliente lo pide y el cliente tiene que pagar. No hay No hay un marketplace de SuccessFactors de Workday, yo qué sé. Ellos no entran en ese Hay que mundo. ser No cliente. es cloud SaaS de verdad todavía. No. Es medio cloud, medio SaaS. Y el problema que tenemos es que una empresa que está creciendo mucho, a veces llega el CFO y dice, bueno, ahora me interesa que todo el mundo use Workday porque el precio por licencia es mucho más barato. Uh-huh. Entonces ahí se nos van empresas que crecían y con quien estábamos integrados y después pues trabajan con Workday y todos los recursos humanos no están contentos porque el producto no es tan bueno, pero bueno, es lo que hay porque al final les sale más barato. Y una pregunta, en el mundo de la selección hay los ATS, ¿no? Sí. Que es como lo que la empresa contrata para gestionar el proceso de selección. Luego están los portales, que es sitios nativos que generan tráfico para las posiciones, y luego estáis los agregadores, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Quién gana más pasta aquí? ¿Dónde está el negocio? ¿En ser agregador, en ser portal o en ser ATS? Un amigo, lo pregunto por un amigo. No, es ser portal, claro. El del medio es el que se lleva... Claro, porque... O sea, LinkedIn. Sí, porque LinkedIn seguro. Tienes que estar cerca de la contratación. O sea, nosotros cuando vendíamos, aún vendemos un poco, pero a los portales... el precio es mucho más barato, o sea que porque son muchos empleos, y te dan un budget X, pero cuando tú trabajas directamente con una empresa, los CPC, los cost per click son más altos porque quieren aparecer arriba, tienen un budget muy preciso para un empleo, entonces los CPC son más altos y además los CPC son más altos y eso te hace que te dan mejores márgenes en general. Entonces tienes que trabajar con la empresa para tener mejores márgenes. O sea, has dicho, el que tiene mejor negocio es el portal. Pero es un portal que ya tiene el tráfico. ¿No? O que te lo compra a ti. Pero claro, si se puede permitir comprártelo a ti, es que gana más pasta. Bueno, si lo compra a ti, se lo compra a ti, agregador, que también lo estás comprando a su vez, ¿no? Entonces, sí, pero nosotros lo compramos más barato, pero después también porque tenemos técnicas pero mucho entonces es mejor negocio el portal que el agregador. El portal sí, porque al final... Y final... por eso vos vais de agregador poco a poco, cada vez sois más portal. Sí, claro. O sea, más marca, ¿no? Un dominio bueno. O sea, lo que está pasando en la industria ahora es que en los próximos 10 años vamos a ver un merge de la industria de reclutamiento, que todo lo que es el mundo de Adecco, de Manpower y de Randstad, toda esta gente, con el mundo del job board.
Y entonces el pricing, la manera de pago va a cambiar. O sea, ahora estamos en un cost per click. Poco a poco vamos a cambiar a un cost per application, o cost per quality per application. Lo mismo que ha pasado en el mundo del marketing. Exacto, lo mismo que ha pasado en el mundo del marketing. ¿Cómo estamos hoy, eh? Sí, los dos. Y después va a ser un cost per hire. Pero la razón por la cual no estamos aún ahí es porque como el candidato se va de nuestra plataforma y no sabemos qué está pasando, nosotros no sabemos si un reclutador hace mal su trabajo o si una empresa no paga lo suficiente para contar a esta persona, nosotros no podemos cambiar nuestro tipo de el pricing. Podemos hacer un pricing con lo que controlamos. Y la idea poco a poco, lo que está pasando en este mundo es que está poco a poco. Potencialmente podríais hacer lo mismo que pasa que se hace en el marketing, que es ofrecer una especie de analytics, ¿no? Como hace Google, y poder recuperar la transacción vía API cuando esa se produce dentro de la ATS, ¿no? Claro, en la ATS se sabe cuando se contrata a alguien. En la ATS sabes cuándo has contratado a una persona. Exacto. Entonces puedes mandar la información para atrás a ti, ¿no? Y tú establecer un precio en base a esto. Exacto. O darle un dashboard Un para que pueda CPA ver. de verdad. Exacto. Entonces la idea es poder saberlo esto de manera live. Pero no live solo y saber quién fue, o sea, para qué empleo. No solo has hecho una contratación o tal. No, ¿para qué empleo fue? O ¿para qué application? Porque los precios no son los mismos. Entonces, Al final es lo que le interesa al cliente, exacto. ¿no? A la empresa. Y para eso tienes que hacer más integraciones, más, o sea, Bueno, ya sería la hostia si está integrado con la performance de ese empleado y sabes lo que te cuesta un empleado bueno y un empleado malo. Exacto, eso es la Y idea, uno ¿no? que te dura Eso muchos es la idea. años y uno que te dura 3 meses. Sería coste por buen empleado. Exacto. Bueno, sí, sí. Pues eso sería lo Hombre, la gente lo pagaría ideal. mucho por eso. Claro, imagínate nosotros, ¿no? Que contratamos gente de ventas que genera negocio, queremos pagar mucho por una persona que genere mucho negocio y pagar Claro, poco por uno que lo que tú genere quieras. poco. Sí, sí. Bueno, después también hay lo que controlas o no, o sea, porque, o sea, tú puedes, yo creo que podríamos ir hasta cost per hire, pero para tener el cost per hire de contratación, tú tienes costes de marketing, ¿no? Pero lo que pasa después, o sea, si tú no eres el reclutador como el portal, ¿sabes? Si el reclutador no hace bien su trabajo o si no contrata, ¿sabes? Porque O sea, no una paga mala lo suficiente. una mala entrevista. O una mala entrevista. Sí. Entonces, Ya, eso, pero bueno, eso pasa en todos lados. entonces puede pasar. Entonces, También creo pasa que en el marketing. O sea, yo- el marketing y sí. ventas tienen que trabajar juntos, ¿no? Y yo creo que ese momento pasará cuando los portales de empleo van a controlar un poquito más el proceso de contratación también. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora vamos viendo, Indeed está entrando en esto, que el mundo del reclutamiento y job boards está entrando junto. Ahora, ¿por qué? Porque antes los job boards no entraron en el mundo del staffing. Si miras bien, nadie hace ningún InfoJobs, no sé aquí en España, pero en Monster, CareerBuilder nunca entró en el mundo de CareerBuilder o Manpower, porque tenías que tener oficinas físicas. Tenías que ir a Staffing es staffing. contratar directamente a gente Exacto. temporalmente. ¿no? Exacto. Y no se ETT. hacía antes. ¿Por qué? Porque se necesita algo físico. Y hoy están haciendo staffing digitales, que Job and Talent es una, es lo que quiere hacer, Wonolo, iGoJob, están saliendo varias a través del mundo. Y los job boards van a querer entrar en este mundo también, porque los job boards son profesionales en ir a buscar candidatos, ya tienen todos los candidatos, ya tienen todos los empleadores, o sea, las grandes empresas. Entonces, crear ese mundo les parece un poquito más fácil. Entonces, no Con digo que todas es las fácil, pero- contingencias laborales Exacto. que Entonces, esto en este mundo implica, ¿no? vamos a entrar, ya ha entrado Indeed y la idea Y vosotros poco a también poco- queréis entrar. Sí, nosotros la O idea sea, es empezar a contratar gente en nombre de vuestros clientes. Exacto. Entonces, porque si ya tienes tú los candidatos, ya tienes solo los empleadores, no tienen, si ¿Y todo es os interesa digitalizado. más de esta dirección, que es una dirección más de operación y de compliance, versus la dirección de ATS? ¿Hacer vuestro propio ATS? Sí, la verdad es que creo que puedes ir en varias direcciones, ¿no? O sea, pero la realidad es que nos sentimos como la industria en el mundo del job board está muy... O sea, tienes que seguir a lo que pasa a nivel del B2B. No puedes hacer nada a nivel candidato si no funciona en la monetización. Entonces, siempre hemos mirado mucho de este lado. Conocemos muy bien a las agencias de empleo, sabemos lo que hacen bien, lo que no hacen bien, y vemos que hay una oportunidad enorme ahí. Que son vuestros clientes. Claro. Sí. Ahí sí. hay un problema ¿De también. dónde viene Sí. el dinero? La oportunidad del ATS viene más con las pymes. Y hoy no somos muy fuertes con las pymes. O sea, en el sentido que tienes que tener las pymes en tu página web para crear una ATS y después entrar en el mundo del HRS y después pues
lo que venga, ¿no? Entonces eso podría ser una avenida en un futuro, pero de momento no lo tenemos muy claro. Creo que... HRIS no te lo recomiendo. es que vemos las complejidades ahí dentro y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y todo Pero tiene sus enhorabuena por lo que complejidades. hacéis, ¿eh? Has dicho que comprasteis talent.com. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuánto os costó? ¿Cómo se compra un dominio así? Sí, entonces no podemos decir el precio, pero por Pero bueno, algunos millones. un rango, algunos millones, ¿eh? Sí, sí. Y Entre pocos y muchos. Entre pocos y muchos, vamos Entre a decir 1 y pocos. 10. Sí, más bien pocos, pero sí. Y la idea es que si tú quieres entrar en el mundo de las pymes, nos llamamos Neuvo, que los anglófonos no ponen ni pronunciar. Yo no lo sabría escribir. Es igual, o sea, no solo los anglófonos. Y bueno, pues que cuando empezamos al principio, eso quiere decir consejero en finlandés, en suomi. Perfecto. O sea, pero ya sabes, no todos los dominios. Habéis pasado del estaban- peor al mejor nombre, ¿no? y sabíamos que si queríamos hacer publicidad, que la gente venga a poner la página, sus empleos y tal, teníamos que tener un nombre que la gente pudiera pronunciar y poder hacer pues, publicidad de manera simple. Y tuvimos Como la ITNIC. suerte que... Un gran ejemplo de eso. y pues eso, teníamos que buscar un nombre que tenía sentido y en ese momento salió talent.com, había rise.com también. ¿Cómo que lo estaba- encontrasteis? como con un agente inmobiliario. O sea, igual, un un broker agente de broker, dominios. sí, Le un dijisteis, broker. queremos un dominio para esto que hacemos nosotros. Sí, y me Y te dice, dijo, mira, talent.com, pocos millones. Me acaba de salir y no había nada en talent.com, alguien estaba sentado en él y ahí lo compramos y una suerte impresionante. Pero ¿Tela bueno, de comprar por varios millones un dominio? sí, y creo que podría pasar Que cada no se vez os más. caduque, ¿eh? Podría pasar cada vez más porque tienes startups que no tienen los medios de poder comprarse un buen dominio y después poco a poco pues van creciendo y generan ingreso y generamos ingresos. O sea, y en ese momento pues dijimos, bueno, podemos cambiar de nombre. Y ahí habían varios que estaban disponibles y después fue, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál mejor inversión? Y talent.com tenía todo el sentido del mundo. ¿Lo habéis amortizado? Bueno, es difícil, no sé cómo calcularlo, si Ya, te digo ya. la verdad, pero... Era la Bueno, pregunta de fondo. estará en el balance. Pero sí. En el balance habrá ahí dominio. Bueno, Sí, pero sí, el financiero dice que se amortiza, pero a la práctica... Pero creo que sí, porque cuando veo tenemos mucho más... o sea, cuando tú llamas como... Y tenéis varios Enterprise Sales Rep aquí vi también, ¿no? O sea que... SMB. SMBs, vale. O sea, sí, es verdad. Entonces, Enterprise. Y cuando llamamos en Estados Unidos y decimos, hola, soy Nubu, ¿quién? Y ahora cuando decimos, somos talent.com. Ah, sí. O sea, los recursos humanos no... Les cuesta decir que no conocen, ¿sabes? Porque el nombre es tan... Con ese nombre tengo que conocerles. De conocerles. Si no estoy haciendo mi Claro. trabajo, hay un poco Exacto. de eso de... Sí. Entonces, es más fácil ir a Es buscar buena. esa primera reunión. Es buena. sí. Increíble. Ujú. ¿Y cuántos sois ahora mismo en...? Somos 500. Sí, vamos a pasar la barrera de los 500 este mes. ¿Y dónde estáis? Bueno, tenemos varias oficinas. La sede está en Montreal. Tenemos a Medellín, donde tenemos a muchos de nuestros Medellín, ingenieros. Colombia. En Colombia. Tenemos a 200, un poquito más de 200 personas ahí. Después tenemos una sede en Lausana, en Suiza, también, donde tenemos 70 personas. Ahora 70 tenemos- personas en Suiza. Sí, también. Sale caro, ¿eh? Más caros que los 200 de Medellín. Sí, la verdad es que mucho más caro Suiza. Pero el talento en Suiza es extraordinariamente bueno. O sea, hay mucho, ¿Qué muy perfiles buen tenéis talento. ahí? Muy operacionales y también ahora cada vez más de AI, Machine Learning, porque está Ok. el UPFL, que es el MIT de Suiza también, que está ahí al lado y para buscar gente de ese tipo está muy bien. Después tenemos a Chicago, más bien como sede de ventas y operacionales para Estados Unidos. Y ahora Barcelona desde hace poco, donde... Porque tú te cansaste del frío y decidiste venirte aquí al sol, Sí, ¿no? después de 10 años en Canadá, nunca he vivido en España y como mis papás son de aquí, dije, venga, me gustaría tener una experiencia aquí. Y al principio era para más bien pymes en Europa, para EMEA, y después nos dimos cuenta que aquí también hay un montón hay mucho talento a un coste efectivo, entonces dijimos, tiene sentido, entonces tenemos cada vez más ingenieros también. Y La pues, mayoría del gente de talento trabaja en pronto. Factorial, pero... No, hay mucho talento en Barcelona. ¿Y tú de dónde sales? Porque hablas de muchos países y muchas cosas y... Pues yo soy bueno, mis papás son emigrantes españoles, mi mamá es gallega, mi papá es de Barcelona, aunque de origen murciano él también. Y ellos se conocieron en Suiza y crecí en Ginebra, nací y crecí en Ginebra en Suiza y de ahí pues me fui a Inglaterra después de los estudios
Después los Emiratos y en Dubái, después en Canadá 10 años, pero con muchos viajes a Estados Unidos, siempre metidos ahí porque era el mercado principal. Oye, desde un punto de vista de financiación, ¿cómo empezáis el negocio? ¿Metéis dinero o cómo...? Entonces, al principio son muy poquito dinero, ni 100.000 euros para poder arrancar de Family, Friends and Food, ¿sabes? Un poco así. Y los 3 founders no metéis dinero al principio. Sí, un poquito sí también. Y a partir de ahí... ¿A partes iguales o qué estructura de capital tenéis? Bueno, uno más que otros porque uno trabajaba en finanzas. Entonces él puso... Ese sabía cómo iba. Y había ganado más. Y de ahí, pues mira, el primer año fue difícil. Pero uno fue uno fue a hacer una maestría en IE, el MBA en IE. Y ahí pues solo hacía sus trabajos ¿sabes? Sobre la empresa de Talent. Y nosotros ahí con Ben en Montreal pues intentando arrancar, ¿no? Él con la tecnología, yo con las ventas y cambiando el modelo. Y hay un momento donde Max pues consigue Business Angels de aquí, de España. Y vamos a Madrid. Vamos a Madrid a conocerlos y ahí pues fue muy gracioso porque yo hablando español y ahí hablamos en inglés, me pregunta un señor un poco, ¿sabes? De mucho dinero ahí de tipo Madrid y me dice... Están ahí los señores con dinero, están ahí normalmente. Y me dice, ¿And you, Martínez? ¿Mexican? No, digo, no, mis papás son españoles y se quedó como, sí, muy bien. Y directo me fue a hablar de fútbol. Me dijo, ¿y te gusta el fútbol? Sí, me gusta. Y me dice, ¿y a qué equipo le vas? Y digo, el mejor equipo del mundo. Y me dice, eres del Madrid. Y digo, no, soy del Barça. Y se quedó un poco y dice, muy bien, pues firmamos y el día siguiente nos vino a recoger y nos hizo comer en el palco del Bernabéu. Ahí me puso en el sitio de Florentino Pérez ahí me dijo, mira, la mejor vista del mundo. Y yo me quedé un poco como... pero muy gracioso. Y pues en ese momento... ¿Quién era este inversor? Era una persona, siempre quisieron quedarse anónimos, pero una persona que era del mundo financiero aquí en España, que había vendido su propio banco, y teníamos otra persona, una señora de aquí, de Barcelona, y un inglés que en Madrid, que estaba muy cerca del ecosistema de emprendedor ahí en Madrid. Uh-huh. ¿Y cómo llegasteis a ellos? Pues Maxim, que estaba haciendo su MBA, estuvo en varios eventos. Amortizó el MBA con la ronda, básicamente. Exacto. Y ahí pues fueron $600.000 canadienses, que eran unos 400.000 euros. Y de ahí, pues como nos costó el modelo, nos costó levantar dinero, porque en ese momento los agregadores en 2011 no eran populares para nada, porque después del tech bubble se fueron todos para abajo, pero la realidad era en ese momento donde el modelo empezaba a tener sentido y empezaban a generar ingreso. Uh-huh. Entonces fue duro, pero lo conseguimos, pero en ese momento dijimos, tenemos que ser rentables, no podemos burn, ¿sabes? Entonces al final... Después de un año más, cambiamos el modelo a pay-per-click y ahí es cuando de verdad creció. Claro. Y pasamos de 50.000 a 250.000 a $500.000. Después ¿De facturación anual? Y en cuarto año 1 millón, pero doblábamos cada año, después fue 1, 2, después fueron 6. Ahí entramos en Estados Unidos, pasamos de 6, 7 a 29. Y ahí fue creciendo de esa manera. En el momento que entramos en Estados Unidos y no queríamos entrar en Estados Unidos, pues que sabíamos que el coste de un error, sin conocer bien la industria, que no éramos de la industria, podía ser muy cara. ¿Y el 2021 fueron 100? ¿El anterior cuántos fueron? El anterior fue el año de la ¿COVID? Sí, COVID, fueron 89. ¿Y para este año cuál es el objetivo? Pues no lo podemos decir, ahora que tenemos nuevos inversores, no nos dejan, pero la idea va a ser mucho más que lo que estamos haciendo ahora. No. Normalmente eso es la idea. Y cuando entran inversores, sobre todo, sí. No es para que hagas menos. Sí, exacto. O un poquito más. Pero también hay una idea de cambio, porque éramos muy enfocados en ventas y menos en producto y en informática, porque la realidad es que teníamos que ser rentables, no teníamos otra. En realidad sois muy enfocados en marketing. Sí, pues performance marketing y ventas. La tecnología que necesites para hacer el buen bidding y la buena posición. Exacto. Y ahora pues la idea es enfocarse mucho más en el candidato y poder mejorar la experiencia de candidato. Exacto. Y la ronda de la serie B la habéis cerrado ahora en marzo, ¿eh? Exacto. 120 millones en equity. Sí. Y 30 en deuda. Sí.
¿La cerrasteis en marzo o la habéis publicado en marzo y la cerrasteis en diciembre? No, la cerramos en febrero. En febrero. Sí, en febrero. Qué buen Finales de timing. febrero. Sí, justo Sí, muy buen timing. empezaba... No lo decimos muy fuerte, muy alto, pero sí fue muy buen timing. Sí. Tuvimos suerte. Pero bueno, fue algo que se empezó ya también el año pasado, tomó su tiempo. Bueno, ya sabéis, ¿no? ¿Y tenéis un inversor de aquí de Barcelona? Bueno, medio americano, medio de Barcelona, ¿no? Los de Telegraph. Sí, son muy buena gente. Los conocí al llegar aquí y claro, la idea también es ayudar al ecosistema local y como tenían contactos también invierten bastante en Norteamérica y tienen contactos con los primary VCs con quien trabajamos, el lead. Entonces tenía sentido añadirlos para ¿Y el Banco de Montreal entró solo con deuda o también entró con equity? No, solo con deuda. Vale. ¿Pero es venture debt o es...? Sí. Es venture debt. No, O sea, no, es solo deuda, es solo sí, les sí. pagáis con intereses Exacto. y Qué comisiones. curioso, ¿no? Esto. Bueno, no sé. No Bueno, es una habitual. empresa rentable. Eso es, sí. Bueno, empresa no más es que- rentable ahora, ¿no? Bueno, No, ahora dejaréis es de que lo era serlo. hasta ahora y Vale. la idea tenemos objetivos que llegar a nivel de ingresos, pero controlamos nuestros levers, ¿sabes? De rentabilidad. Podemos ser rentables Tiene un mañana. interés ¿sabes? variable este préstamo. No sé los detalles exactos del interés, pero es, no te quiero decir una tontería, pero creo que no. Vale. Y hasta este momento no habéis levantado dinero. Y en esta ronda Sí, también habéis... hicimos un Series A antes, Series A. pero fue más para los business angels querían salir Vale. y entonces Fue hicimos secundario. fue secundario mayoritariamente, sí. ¿Y vosotros lo habéis hecho secundario? Sí, poquito. Poco. Sí. Como Ahí. teníamos poca... no nos conocían mucho los inversores porque hasta el año 8 no hemos hecho ninguna financiación institucional. Entonces era un poquito más complicado ahí llegar y decir, queremos hacer secundario, tienen que conocerte. Pero ahora sí que habéis hecho en la serie Un B. poquito también, pero tampoco mucho. Ujú. ¿Os planteáis vender la empresa? No, la idea es que somos, bueno, jóvenes, tenemos 38, 39 años. Jóvenes. Aún jóvenes, Sí, sí. venga. Nos lo pasamos Estamos bien. ahí, o sea, Estamos ahí. Nos queda un telediario para llegar ahí. No, la idea ahora es entrar en bolsa, nos gustaría. Creo que tenemos un margen tenemos que profesionalizar la empresa, que no estamos para entrar en bolsa hoy en día, pero creo que en 2 o 3 años podríamos hacerlo. Entre 2 y 4 años sería la idea. Venderla no sería el objetivo número 1. Porque Indeed se vendió a un grupo japonés. Sí, se vendió a un grupo Y japonés. Monster a Randstad. Sí. Es súper raro, ¿no? Que los líderes americanos sean un japonés y un holandés. Sí. Bueno, Monster ya no iba muy bien, ¿eh? O sea que, claro... Fue claro, líder no hace mismo. muchos años, sí. Y Randstad, que creo que no fue una compra muy estratégica. Pero bueno, es normal. Las agencias de empleo hoy en día no son muy digitales, les cuesta cambiar, son 20 billones de ingresos, o sea, Randstad, o sea, son enormes, pero no son del mundo digital y creo que compraron la empresa pensando que podían rentabilizar los clientes de Monster y la base de datos, pero no era la mejor idea, creo yo. Pero... ¿Y creéis que vais a ganar a Indeed en los próximos años? La idea hoy es ser Pepsi to Coke. Estamos Vale. O sea, estamos número 2, muy grande. Exacto, eso es el primer objetivo. Si llegamos a ese objetivo, después nos plantearemos otro. Pero de momento es un mercado donde no es un one player takes it all. Son varios. Los recruiters tienen un incentivo de diversificar donde buscan candidatos. No solo en uno, porque si no, a precios monopolísticos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Los candidatos, en un mundo donde la búsqueda es aspiracional, les gusta ir a buscar empleos en diferentes portales porque les aportan otra cosa y diferente contenido. Entonces, los candidatos van en una media de 15 webs cuando buscan un empleo en Estados Unidos y las empresas también diversifican. ¿Cuánto factura Indeed? Acaban de salir, bueno, no sé si es exactamente Indeed, es con Glassdoor, que compraron a Glassdoor Sí, y otros. Es que pero... yo lo buscaba antes, está mezclado. Sí, está mezclado, El último pero- número era muy viejo. Desde Sí, que los compraron 2014. los japoneses está escondido. Pero es más o menos entre 5 y 7 billones de dólares. Vale. Pero os queda algo todavía. Ah, no, es enorme. Ujú. Lo vemos de manera positiva. ¿Y en qué bolsa queréis salir? Pues una bolsa con más liquidez, donde podemos ir a levantar más, pues y donde generamos más nuestros ingresos. Entonces, imaginamos En Nasdaq. Nasdaq. Quizás hacer un dual exchange con el Toronto Stock Exchange, ya que estamos basados en Canadá el primer año, no sabemos, porque quizás son un poquito más
permisivos con los resultados en Canadá, y es muy líquido porque los americanos miran siempre a Toronto, y el ecosistema está creciendo mucho en Canadá. Entonces podemos empezar con Toronto, y después de un año no tienes que hacer el S1, puedes entrar directamente en el Nasdaq. ¿Sí? Sí, si estás en Toronto. Entonces eso podría ser una oportunidad para nosotros, pero de momento no. Queda un poquito, sí, sí. Oye, ¿y el equipo ejecutivo lo habéis incorporado recientemente? ¿Habéis fichado gente de fuera? ¿Habéis crecido gente de la casa? ¿Cómo ha ido? Pues como siempre tuvimos que ser rentables, siempre fuimos a buscar a jóvenes que hemos formado y que tenían esa mentalidad emprendedora, que querían crecer. Siempre me gusta hacer la analogía del deporte. Somos un centro de formación, es lo que ha pasado, porque no teníamos el dinero para hacer otra cosa. Lo que sí nos funcionó muy bien es que cuando entramos a Estados Unidos, después Inglaterra y otros, en ventas, es ir a buscar a gente que ya venían de este mundo, que eran profesionales de ventas, que tenían 10, 15 años de experiencia en competidores, y nos fue muy bien. Y es cuando fuimos a buscar gente más senior, pero en ventas. En el resto... ¿En dónde están de Estados Unidos? Bueno, bastante remoto, Canadá? La verdad. Bastante remoto, sí, porque como las ventas en Estados Unidos son muy remotos. Todo lo que es enterprises, la gente trabaja desde casa. Vale. Y bueno, entonces eso nos fue muy bien. Después, pues cuando llegó en el Series A, que llegó la Caisse de dépôt du Québec, que es el fondo de pensión más grande de Quebec y de Canadá, pues ellos nos ayudaron a profesionalizar el departamento de finanzas, que era muy junior, y ahí contratamos un controller, un CFO, que nos ha ayudado mucho a crecer. Y en ese momento, pues después de la ronda teníamos esa idea de profesionalizar. Entonces ahora, como los tres fundadores éramos muy operativos, ahora estamos contratando mucho ejecutivo, y hemos contratado un CPO para Product, hemos contratado un CTO en tecnología, un CMO, estamos en esto, y Global CHRO también para HR, y entonces estamos en todo esto ahora. ¿Cómo va este equipo? ¿Cómo vamos de contrataciones? No, ¿cómo está funcionando? Porque claro, es todo nuevo. Lo que estás diciendo es que habéis construido un equipo entero. Bueno, es que es demasiado temprano para decirlo, porque el CPO acaba de empezar hace un mes, el CTO empieza el 1 de junio, el CHRO en septiembre. Es temprano. Es una nueva empresa casi, ¿no? Sí, entonces ahora la idea es... Sí, porque es que imagínate, somos tres amigos y de repente tenéis ahí y nos han dicho, el mira, gabinete. y somos una empresa casi familiar, o sea, ¿Y qué haréis? Lo bueno y lo malo. ¿Qué haréis vosotros? Pues la idea de momento somos los tres co-CEOs, porque no queríamos cambiar tres, todo. Esto es nuevo. Tres co-CEOs, esto es nueva. Pero la idea es poco a poco ir cambiando. No queríamos cambiar todo de golpe. Ahora lo que hacemos es que uno se ocupa de unas funciones para que no tengan que reportar a los tres, y en un año o así, pues la idea es poner un CEO profesional idealmente. Y nosotros quedarnos también, nos gusta lo que hacemos. A mí, por ejemplo, me gusta la parte estratégica. Entonces, estar siempre en la parte estratégica, adquisiciones, ese tipo de cosas. Otro estaría más en tecnología, el otro más en ventas. Vamos a ver cómo vamos a gestionarlo, pero vienen cambios enormes, y no es fácil. O sea, bueno, Pero imagino te que lo hacen sabéis ilusión. mejor que nadie también. Te hacen ilusión. Sí, hace mucha ilusión saber que pasamos a otra etapa, y a veces ves también a profesionales que son... Nosotros tenemos 2 años de experiencia después de la universidad, muy poco, o 3, ¿sabes? O sea, Bueno, y 11 en vuestra empresa, que está yendo muy bien. Y está yendo muy bien, sí, pero hay cosas que vemos que... O sea, lo que fue verdad hasta ahora no necesariamente va a ser verdad en un futuro. Claro. Y tenemos que hacer más preguntas que contestarlas. Y creo que hoy en día escuchamos mucho a los inversores que nos dicen, mira, eso no tiene mucho sentido. Y nos entienden. Por ejemplo, del CEO, dicen, tenía que ser un CEO. Entonces nuestra idea es, vale, vamos a ir cambiando poco a poco, pero llevamos 11 años haciéndolo y no puedes cambiar del día... Pero no os ha ido mal, ¿eh? No, por eso... Punto importante. No sé si hay empresas públicas con co-CEOs, ahora que lo dices. Sí, creo que BlackBerry, otra canadiense, pero mira, les fue mal a ellos, pero... Pero no fue por eso. No, pero... Fue por un tal Steve Jobs. Sí. 2 co-CEOs, hay bastantes, pero mira, no somos... O sea, la idea es quitar el ego de ahí dentro y hacer lo que tiene sentido para la compañía. Y de momento, guardar ese sistema tenía sentido. Contratar el SMT, o sea, los ejecutivos, ahora tenía sentido también. Y después, como decimos, ¿no? Normalmente pones los boxes y después pones la gente, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es fuimos a buscar la gente, y el año que viene pues pondremos los boxes y pondremos la gente ahí dentro. Pero de momento la idea era continuar, tener un mínimo de continuidad con todos estos cambios. ¿Y a ti qué es lo que más o quién te ha inspirado más? O sea, en estos 10 años,
¿quién te ha influido más o has aprendido más? ¿Podrías identificarlo? ¿O has sido, no sé, o has leído? Creo que dos cosas. Me encanta la industria, entonces siempre estoy leyendo sobre lo que hay, lo que hace todo el mundo y dónde van, y tengo siempre una opinión muy fuerte sobre lo que hace uno u otro, y lo digo bien alto y a veces me creo problemas. Pero eso siempre me ha ayudado mucho, estar en eventos, hablar con gente de la industria, crear mi propia opinión, ¿no? Eso creo que me ha ayudado mucho. Después, pues, te diría que mis dos colegas somos perfiles muy, muy diferentes y con quien aprendí un montón. Porque uno a nivel humano, a nivel de gestión humana es extraordinario y he aprendido mucho, y el otro a nivel de tecnología pues me da 1.000.000 de vueltas. O sea, Ben es un chico que aprendió a hacer código él solo, le gusta todo lo que es derecho, finanzas, está en todo, y su curiosidad, ¿sabes?, natural para todo. A mí siempre me ha confundido mucho y me ha ayudado mucho también. Entonces creo que eso, te diría estas dos cosas. ¿Algún libro, podcast, canal de YouTube que sigas y que quieras recomendar? Bueno, pues ahora cada vez más podcast, la verdad. Desde la pandemia, mucho podcast. No tengo uno en particular. En general voy a buscar cuando algo... Por ejemplo, el otro día quería escuchar algo sobre marketplaces, porque somos un marketplace. Entonces encontré un podcast genial de un partner de A16Z en California que hablaba de marketplaces, y lo escuché y me lo comí en 2 segundos. Hoy está el CEO de un competidor haciendo un podcast, lo estaba escuchando esta mañana. O sea, más bien buscar temas que me gustan y que me apasionan, y después los de siempre. Soy mucho del Wall Street Journal, The Journal, o cosas así, que lo escucho todos los días. Y algún otro más, que más de geopolítica y tal, que es una pasión de lado, pero si no, no uno en particular, más bien por temas. Oye, pues muchas gracias, Lucas, por compartir con nosotros tu experiencia, súper interesante, y es genial captar más talento como tú en Barcelona. Bienvenido, y te iremos siguiendo. Mucha suerte. Pues muchas gracias por recibirme. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!